incrementa ahí, ahora pasa a valer 3 y vuelve a for. Y compara ahora 3 con n. Si es menor, repite. Y así va a seguir hasta que i sea mayor que n. Cuando i sea mayor que n, no va a ejecutar el trabajo, sino que lo saltea y sigue con el programa principal. Así funciona el lazo for o la sentencia for. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bueno. Entonces veamos qué equivalencia hay entre la sentencia for y la while. For ocupa un solo renglón para la sentencia y después viene el trabajo. Abre una llave, va el trabajo y la otra llave. En el caso de la sentencia while, yo tenía que definir un contador, inicializarlo, después venía el rombo donde comparaba el contador con un valor, supongamos con 10. Si la respuesta era que sí, que el contador era menor a 10, se ejecutaba el trabajo. Luego incrementábamos el contador y volvía a preguntar si el contador era menor que la cantidad n o que 10. Entonces, todo esto que está acá, en la sentencia while en forma separada, acá lo tenemos más compacto. La inicialización es parte del argumento y no es una sentencia en el programa. La comparación del contador con un valor máximo también es parte del argumento y no es otra instrucción diferente en el programa, que en este caso sería poner while y como argumento con menor que 10. Y el incremento del contador tampoco es otra sentencia separada, sino que forma parte del argumento. Entonces, cont igual a 0 es la primera parte del argumento. Acá en while es una sentencia, una instrucción separada. Cont menor a 10 es otra parte del argumento de for. Acá sería el argumento de while. Y el cont más, que es cont igual a cont más 1, es también la tercera parte del argumento, no es otra instrucción separada como en el caso del while. El trabajo es lo mismo, después del while iba la llave que abría y cerraba, que indicaba desde dónde hasta dónde era el trabajo que se repetía, acá es igual. Lo que cambia es que acá tenía 1, 2 y 3 instrucciones separadas, acá la tenemos en una sola instrucción a toda esta parte que estaba separada en el caso del while. Entonces hacen lo mismo, pero ocupa menos línea de programa el for. Si nosotros tenemos 3 for anidados, o sea, un for a continuación de otro, acá serían 3 renglones y el trabajo, acá sería esto repetido 3 veces, es decir, que después que salimos vendría otro while, después que salimos vendría otro while. Entonces, más extenso, está más separado, por ahí el seguimiento o el control se acompleja un poco, ¿sí? Aquí se facilita. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, está claro. Bien. Veamos un ejemplo. Ustedes tenían un problema que era realizar un programa en C para calcular el promedio de 10 números utilizando la sentencia while. Ahora vamos a resolver el mismo problema, nada más que en vez de usar la sentencia while, vamos a usar el for. Lo mismo que antes, va el título,
Para que sea visible usamos la función printf. Este programa permite calcular el promedio de 10 números. Va a la biblioteca. Como no tenemos ninguna cosa especial, la única que incluimos es la stdio.h, la única que declaramos. Y después viene la declaración de variables. Todas las variables están declaradas como float x, que es a través de la cual ingresamos los números, p, prom, cont y suma. Viene la sentencia main, la llave que abre, y acá venía el while en el caso anterior. Ahora en lugar del while viene for. Entonces fíjense, como la inicialización de variable la hacemos en el for, el con igual a 0 lo ponemos en el for, en el caso del while lo poníamos acá cuando declarábamos el con, poníamos con igual a 0, ¿sí? En cambio acá ya no ponemos el igual a 0 en la declaración de variable, lo ponemos acá en el argumento del for. Después viene la comparación, como son 10 números y empezamos a contar desde 0, van a ser de 0 a 9 los 10, entonces comparamos con 10. No es menor o igual, sino solamente menor, porque hasta que llegue a 9 hace el trabajo, cuando llega a 10 ya sale, porque ese sería el 11º número. Y vendría el con más, que equivalía al con igual a con más 1 que estaba acá abajo antes de volver al lazo while como última instrucción. Entonces, for, llave que abre, y viene el trabajo que se repite hasta acá, que es la llave que cierra. Entonces, ponemos un título visible, ingresa el valor de uno de los números a promediar, /n para que el valor venga abajo, e inmediatamente después ponemos la función que nos permite leer el número, scanf, %f porque sirve para números reales, estaba declarada como float, ampersand x, y leemos el primer valor. Una vez que leemos el primer valor, lo acumulamos. Acá poníamos el acumulador en 0 cuando declaramos la variable, porque ese acumulador no viene dentro del for. Entonces, suma igual a suma más x. Entonces, lee el primer valor, lo acumula. En el caso del while acá venía con igual a con más 1. En este caso no, porque lo tenemos acá en el argumento. Entonces, termina el trabajo, incrementa el contador, estaba en 0, ahora pasa a valer 1 y vuelve a comparar. 1 menor que 10 sí, repite el trabajo, incrementa el contador, pasa a 2 y vuelve a comparar. 2 es menor que 10, respuesta sí, ejecuta el trabajo, vuelve al lazo for, incrementa el contador, ahora pasa a valer 3 y pregunta si 3 es menor que 10. Como es sí, lo mismo repite, vuelve, incrementa, ahora vale 4 y así sigue. Hasta que el contador era 9, 9 menor que 10 sí, ejecuta, vuelve al for, incrementa 1, ahora el contador es 10. 10 es menor que 10, no. Entonces, como es no, saltea todo este trabajo y viene acá a continuar con las instrucciones del programa principal. Entonces, ¿qué hace? Prom igual a prom a suma dividido en con, es decir, divide el último valor que tenía el acumulador en el último valor del contador, que era con el que salió, que es 10. Entonces divide la suma en 10, eso da el promedio que lo guarda en prom. Ahora imprime para mostrar el resultado en el monitor, en la pantalla. El promedio de los números ingresados es 2 puntos. Y abajo, a la par, digo, como no hay barra n acá, después de los 2 puntos va a imprimir el valor del promedio, que se declara como float también, carácter de conversión %f, y una vez que mostró el promedio, se detiene. Ahí finaliza el programa. ¿De acuerdo? Sí, profe.
Este sería un programa equivalente al resuelto con la sentencia White. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, Sí. yo pondría el printf que está dentro de la llave del for. Antes del for, daría error, digamos, porque leería un solo valor, Sí, o se volvería a aparecer este printf, ¿ponerlo dónde? antes del for. Antes del for. Sí, porque ahí le indicaríamos que ingrese un número, pero solo se va a mostrar para el primer número. El segundo ya no le va a aparecer esto. Entonces no va a saber en qué momento lo tiene que ingresar. ¿De acuerdo? Sí. Si yo pondría acá, por ejemplo, ingrese el valor de uno de los números a promediar, 2.n cierro. Pongo una coma y pongo ampersand y, o pongo y simplemente y cierro recién el paréntesis. Entonces acá sería, en vez de poner el valor de 1, pondría ingrese el valor del, y acá vendría, cerraría la llave, cierro la comilla, pongo coma, pongo la i afuera de la comilla, de nuevo una coma, abro de nuevo comilla, de los números a promediar y cierro. Entonces va a aparecer, ingrese el valor del primer número a promediar, ingrese el valor del segundo número a promediar, ingrese el valor del tercer número a promediar, es decir, que me aparecería cuántos números voy ingresando y en qué posición está el que voy ingresando. ¿De acuerdo? Eso sería modificando el printf de acá. Entonces, reitero, ingrese el valor del, cierro comilla, pongo coma, la letra I, pongo otra coma, abro de nuevo comilla, del número a promediar y cierro. Entonces va a aparecer, ingrese el valor del primer número a promediar, del segundo número a promediar, del tercer número a promediar, y así. Entonces ahí le aclaro qué número le estoy pidiendo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, por eso es que va dentro del lazo. Entonces cada vez que el que está operando, haciendo correr el programa, ve este mensaje, pone un valor numérico del tipo punto flotante y cuando termina de inscribirlo al número presiona Enter. Entonces el procesador lo toma, lo guarda en la dirección X, por supuesto como X es una sola, cuando ingresa el segundo número se borró el primero y queda en la memoria el segundo. Por eso acá va sumando cada vez que ingresa, porque los anteriores se perdieron, ya que es una sola dirección de memoria y cada vez que ingresa un nuevo valor, el anterior se borró. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. ¿Otra duda, otra pregunta? Bueno. No, profe. Este es un programa que es particular porque es para 10 números. Si nosotros lo queremos hacer general, entonces estaría esta otra versión donde, ¿qué modificamos de este programa? El título es el mismo, nada más que acá, por eso está con otro color, donde decía 10, ahora ponemos N.
Entonces este me va a permitir realizar el promedio de n números. Ese n puede valer 1, 10, 20, 50, 100, la cantidad que yo quiera. Entonces cuando yo modifico, no tengo que venir a entrar al programa, editarlo, cambiarle el título, después cambiar acá en el contador. Es decir, que tengo que ir al programa, editarlo y hacer cambios cada vez que modifico la cantidad de números que quiero promediar. Haciéndolo así en general, eso ya no va a hacer falta porque se hace una sola vez el programa y sirve para cualquier cantidad de números. Por eso ponemos el promedio de n números. Declaramos la biblioteca y fíjense como un contador es cantidades enteras la que tiene. Entonces, yo voy sumando de uno en uno a partir de 0. Acá en el título, en vez de n es m, ¿no? Vamos a trabajar con m para no confundir con este carácter de conversión que es salto de renglón. Igual si ponen acá n y acá n no hay problema. Pero a m, o a esta n que es lo mismo, la declaramos como variable int, no float como estaba acá. No es cierto que el contador lo declarábamos como float porque nunca el contador va a ser un número real, siempre va a ser un número entero. Entonces por eso declaramos la variable del valor máximo al que llegue el contador. Y acá también podríamos poner coma, cont, es decir, sacar el cont de acá del float y ponerlo acá como otra variable entera. Tanto el contador como el máximo valor al cual va a llegar el contador, las dos son variables del tipo entera. Entonces acá en el int, este que está acá, podemos poner m, cont, punto y coma, y acá lo sacamos al cont del float. Y en float dejamos x, que es el valor a través del cual ingresa. Tenemos prom, este cont que venía acá en int, y la suma, que también va a ser un número real. Entonces x, prom y suma son números reales. Cont se declara como entero. Después de declarar la variable, viene main, la función que indica que ahí empieza el programa propiamente dicho, el programa principal. Abrimos la llave. Viene el mismo trabajo de antes, ingrese la cantidad de los números a promediar y ponemos scanf. Acá sería %d, no %f. Hay que cambiarlo también porque m lo declaramos como entera y el carácter de conversión de una variable entera es d, no es f. Entonces acá sería %d, ampersand m. Vendría el for, cont, igual a 0, inicialización de variable, por eso no está acá. La segunda parte del argumento, en vez de poner cont menor a 10 como era antes, ahora va a ser cont menor que m, ya que m es la cantidad de números a promediar. Y después sigue igual que antes, cont más. Abrimos la llave, ingrese el valor de uno de los números a promediar, el ampersand x, suma igual a suma más x, y ahí termina el trabajo, ¿no? Igual que antes, esto no se modificó. Lo único que cambiamos es que donde decía 10, ahora ponemos m, y a m y a cont lo declaramos como entera, no como float como estaba antes. Después del trabajo sigue todo igual, suma sobre cont, promedio de número ingresado, prom. La p esta también se la puede sacar, la que está en la declaración de variable, porque no lo usamos en el programa. Bien. ¿Algunas cuestiones? Puede, en el caso del for, no inicializarse la variable. Es decir, yo puedo poner el paréntesis y directamente después del paréntesis el punto y coma.
la comparación, punto y coma y más. ¿Qué pasa si yo pongo el paréntesis y el punto y coma a continuación? El C interpreta que por defecto porque no está, el valor inicial de la variable es 0, es decir, que se le inicializa en 0 a la variable. Así que no poner el i igual a 0, poner directamente después del paréntesis punto y coma, implica que el procesador interpreta en que esa era la intención del programador, que el valor de la variable, el valor inicial de la variable sea igual a 0. ¿De acuerdo? O sea que yo puedo poner ahí en el caso que hemos visto en la situación problemática, for, paréntesis, y punto y coma, y ahí la Punto y condición. coma, y no poner el cont igual a 0. Entonces ya claro, interpreta claro, el C que el cont vale 0. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. En el caso del printf, no hace falta a la variable ponerle el ampersand como en el caso del scanf. En el scanf sí es obligatorio poner el ampersand como prefijo de una variable. En el caso de la impresión, no, porque directamente en la impresión va a buscar a la dirección de memoria que se llama prompt, lee lo que está ahí, lo lleva al database, va al procesador y de ahí se lo envía al monitor para que se muestre en el monitor. ¿De acuerdo? Bien, importante, llave que abre, llave que cierra, llave que abre, llave que cierra, por eso están de colores distintos para que lo observen, ¿sí? Así cuentan y no hay problema. Lo mismo acá, una roja que abre, una roja que cierra, una verde que abre, una verde que cierra. En el caso del for, hay un pequeño desplazamiento del margen hacia adentro. Terminado el for, volvemos al margen inicial porque estamos en el programa principal, ¿sí? Eso es para que ustedes identifiquen más rápido desde dónde hasta dónde llega el for, el trabajo, ¿sí? Entonces siempre se hace una tabulación, se deja un margencito para indicar cuál es el trabajo del for. Y ahí va a estar el conjunto de las dos llaves con ese margen, las instrucciones del trabajo, salimos del for y retomamos el camino principal, el programa principal. El margen inicial. La llave siempre, esta estaba después del main en el mismo margen que yo venía, y cuando termine el programa también tengo que recuperar ese margen, ¿sí? Que ya lo tenemos desde antes, por supuesto, desde que salimos del for. Bien, preguntas, dudas. Profe, Sí, ¿ya tienen fecha de parcial? lo tienen que el viernes lo coordinan con la ingeniera Magdalena Godoy. Ah, bien. Sí, porque Okay. habíamos preguntado el viernes y no sabía decirnos todavía, digamos. Bueno, con ella le tiene que fijar la fecha porque el parcial es de la parte práctica y les toma ella. Bueno, gracias. ¿Otra duda, pregunta? Bueno, ahora ustedes van a hacer ahora un programa usando el for para calcular el factorial de un número. ¿Se acuerdan cuál es el factorial de un número? De álgebra. Supongamos el factorial de 10 es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Son todos los productos sucesivos desde 1 hasta el número. El factorial de 5
es 1 por 2, el resultado por 3, el resultado por 4 y el resultado por 5. El factorial de 10 sería 1 por 2, el resultado por 3, el resultado por 4, el resultado por 5, el resultado por 6, el resultado por 7, el resultado por 8, el resultado por 9 y el resultado por 10, y ahí termina. Y me tendría que mostrar el valor de esos 10 productos. Entonces ahora, tómense un tiempito, lo hacen al programita, ya se va a desconectar, nos volvemos a conectar y alguien comparte la pantalla mostrando que lo haya hecho, muestra cómo sería el programa en C para calcular el factorial de un número. Pueden hacerlo usando el while y pueden hacerlo usando el for, así comparamos las dos soluciones. Entonces, comiencen a hacerlo, es cortito también, así que 5 o 10 minutos ya tendría que estar resuelto. Y ahí lo compartimos y lo vemos. ¿De acuerdo? Bien. Adelante entonces. Ahí sí. Pero ahí lo estás haciendo correr al Ahí sí se ve. programa. Mostrarlo Sí, al sí. programa editado. Ahí. ¿Ahí se Ahora ve? sí. Ahí sí. Ah, bueno. Ok. Yo lo hice ahí, profe, con el for, pero usé como un incremento. Sí, O sea, el incremento vale 0. sí. Y a medida que el lazo se repite, este incremento pasa de 1 a 2 a 3 y va multiplicando esto 1 por 2 y ese resultado por 3, por 4 y así hasta que este contador, hasta que esta condición deje de cumplirse, Bien. entonces imprime el factorial del número. Bueno, voy a hacerlo correr y vemos. A ver, Ahí pedía que ingrese por el ejemplo, yo pongo número el... Sí, sí. Pone 5. 6. Bueno, Pongo esto. 5. El factorial de 5 es Y ahí va 120. el factorial. Correcto. Está Volvamos bien. al programa editado. Ahí fíjate, vos tenías Sí, el título, este programa permite calcular el factorial de un número, ¿sí? N. sí. Sí, profe. Ahí, al estar en doble barra, un renglón es un comentario. Entonces, cuando hiciste correr el programa, no aparece el título porque los comentarios los saltea el procesador, ¿de acuerdo? Ah, tengo que ponerlo con Si el ponía un asterisco. printf, entonces lo iba a ver a este programa, al título. Comillas, vamos al final, sacamos la doble barra, doble comilla, cerramos punto y coma, hacerlo correr de nuevo. Me salta error. No está dentro de lo que es el main, profesor. Claro, tiene que estar más Está abajo dentro de de, dentro de la función principal. Sí, sí, sí. Se lo pongo abajo del main. Ahí ya aparece el título, ¿eh? Ahí sí. Bien. Volvamos al programa anterior, volvamos a la edición. Acá dice la segunda línea, declaramos todo como del tipo entero, ¿sí? La variable A, Sí. el incremento que lo inicializamos en 0, el factorial que lo ponemos en 1 y cont. Nada más que a cont no le damos el valor inicial porque está después en el argumento del for, como cont igual a 0. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahí en el for, en vez de cont igual a 0, modificarlo y ponerle cont igual a 1.
Ajá. Bien. Ahora borramos el incremento igual a incremento más 1, que está como trabajo, abajo, ahí. Borramos ese renglón. Y factorial, ponemos factorial por cont. ¿De acuerdo? Ahora la vamos a correr. Entonces, fíjense, como factorial vale inicialmente 1, va a multiplicar. Dale. Ingresa el número. Ahí está. Ese título. Ingresa el número cualquiera vez que no está. Sí, no le ha puesto el barra n, entonces Sí. le falta la barra en el n. Es. Ahora sí. Bien, ahora sí. Pongo 6, a ver. Ven, cuando no estaba el barra n, el ingreso y un número cualquiera estaba a la par del n. Ahora ya está en el renglón de abajo, al comienzo. Y el factorial es 120. Entonces ahí ya no te hace falta el incremento, con el cont es suficiente. ¿De acuerdo? Para no hacerlo más largo el programa. ¿Cómo? Estoy viendo algo, profe, que está mal, que el factorial de 6 es 720. Parece que... a ver. Creo que si pongo igual acá... Al poner... No, menor o igual, claro, porque al poner cont igual a 1, ya no cuenta desde 0, cuenta desde 1. Entonces tiene que ser menor o igual a A, hay que modificarlo también en el argumento. Ahora va a dar bien los 720. Sí, ahí está, profe. Ahí está bien, ¿eh? Claro, porque si yo cuando contaba desde 0 era menor a A, si ahora contar desde 1 tiene que ser menor o igual a A. ¿Sí? Sí, profe. ¿Todos entienden lo que se hizo? Volvamos al programa. ¿Todos entienden el programita este para calcular el factorial o hay alguna duda? Sí, profe, yo sí lo entiendo. Sí, profe, sí se entiende. Bueno, entonces eso claro. Entonces ustedes ven cómo se va optimizando y cómo se lo va mejorando al programa, ¿no es cierto? Para que se haga con menor cantidad de instrucciones y funcione bien. Esto que hicimos ahora, ustedes lo tienen que hacer después en la casa, es decir, lo bajan al DEPC y cuando lo editan al programa, como esto que explicamos nosotros en la teoría, después lo ejecutan y se fijan que funciona y funciona bien, ¿sí? Entonces ustedes solo hacen la evaluación. Si estaríamos en un parcial, ustedes lo hacen al programa, lo hacen correr y tiene que dar el resultado correcto, que es lo que estamos haciendo ahora. Así tomaríamos un examen final, por ejemplo, a través de Zoom. Le damos la situación problemática, ustedes lo editan con el DEPC, después lo hacen correr. Si hay algún error, les va a indicar el error y lo tienen que poder detectar y corregir. Lo vuelven a hacer correr hasta que funciona bien, es decir, que tienen un tiempo para que el programa que ustedes hagan funcione bien y devuelva un resultado correcto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Bueno, vamos a dejar acá. Ustedes practiquen otros programas para la próxima clase y en la próxima clase ya avanzamos. ¿De acuerdo? Muy bien.